En esta mañana, en este sermón, amados hermanos, quiero hablarles de nuestra herencia en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de herencia, otra vez, nos vamos siempre al futuro, a esperar lo que va a pasar cuando estemos en el cielo, cuando vamos a la gloria. Y déjeme decirle que la herencia que hemos recibido en Cristo es para saber vivir acá, proyectándonos a su gloria. Entonces, en esta mañana, mi intención en estos minutos que voy a tener de exposición de la palabra es capturar su atención y llevarlo a través de la Escritura a lo que es una expresión de la legalidad de Dios, porque muchas veces no usamos esta palabra o no entendemos muchas veces qué es el aspecto de la legalidad de Dios, y en un tema tan importante como la herencia. Y créanme que cuando hablamos de herencia, el sentido legal cobra mucha importancia, ¿no? Porque no sé si alguno de ustedes ya cobró alguna herencia alguna vez o está esperando para que llegue la herencia, Pero es muy probable que usted se dé cuenta de que si un tratamiento legal del asunto podría no llegar a hacerse efectiva, o podría tal vez alguien hacer un mal uso de la letra y usted no termina cobrando esa herencia. Entonces, la legalidad de Dios está expresada en la Biblia para que podamos tener nosotros esa convicción y esperanza de que la salvación no solamente consiste en perdón de pecados. La salvación no consiste solamente en perdón de pecados. Es mucho más amplio. No consiste solamente en la reconciliación con Dios, que eso ya es bastante. No consiste solamente en tener la paz de sentirnos justificados. Todo esto es bastante glorioso para entender y no lo vamos a dudar, no lo vamos a negar. Pero la Escritura no se detiene allí, sino que Dios quiso dar a conocer algo más todavía en cuanto a su legalidad. La legalidad es la aplicación de la ley con criterio. El legalismo es justamente aplicar una ley sin criterio. Un papá, una mamá puede decir a su hijo, hoy no salís. ¿Por qué? Porque a mí se me antoja. Eso es legalismo. Porque estoy aplicando un uso de una ley, pero sin dar un criterio. Pero si yo le digo, hoy no salís, ¿por qué? Porque no hiciste tu habitación, no hiciste la tarea, te comportaste mal en clase, le estoy fundamentando el por qué estoy aplicando una ley, entonces el hijo dice, sí, merezco esto, porque es verdad. ¿Se entiende la diferencia entre legalidad y legalismo? Dios no es un Dios legalista, como tildan algunos. Ustedes allí van y les prohíben todo. Dios es un Dios de legalidad, y la legalidad está puesta a nuestro favor para que podamos tener realmente esperanza de todo lo que Él dijo se va a cumplir. Hoy voy a tomar un texto para que vamos a desarrollarlo. No va a ser una prédica expositiva, sino temática, porque quiero abordar cómo la legalidad de Dios nos da a nosotros tremenda seguridad de cómo vivir hoy y cómo esperar la gloria mañana. ¿Te interesa? Vamos a ir al texto. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ese texto, el apóstol Pablo está haciendo uso justamente de este atributo de qué es la ley de Dios, pero principalmente relacionándola con el pacto con Abraham. Y Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En esta exposición nosotros vemos que Pablo está interesado de que la iglesia de Galacia, y como fundamento para toda la iglesia de Cristo hasta el día de hoy inclusive, nos lleva a entender que la Escritura no se detiene solamente en hablar de la salvación en cuanto al perdón de pecado, la reconciliación con Dios y la liberación de la culpa,
sino que nos presenta algo mucho más y que habla de promesa y cumplimiento. Promesa y cumplimiento. Este sermón yo lo he dado muchas veces en nuestra iglesia. Y probablemente lo he usado en algunas partes de enseñanzas. Porque no considero como es algo que para saberlo y pasarlo, sino si pudiéramos repetirlo todos los días hasta que podamos entender que Dios es un Dios de pacto y un Dios de legalidad, la cual nos da a nosotros una convicción de lo que tenemos que hacer. Hemos estado hablando todo este tiempo de la consejería bíblica, pero es necesario que el aconsejado y el consejero sepa hacia dónde vamos y cuál es la legalidad de Dios. Y es nuestra herencia en Cristo Jesús. Y lo que el apóstol Pablo quiere hacer referencia en esto es que el Evangelio no termina justamente en la cancelación de culpas, sino que avanza mucho más en la concesión de una herencia. Pablo justamente nos enseña que hemos sido constituidos herederos. Fíjense por favor en Romanos capítulo 8. Hoy vamos a hacer un poquito la Biblia, ¿sí? Romanos capítulo 8, versículo 16, dice que para los cristianos el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Diga conmigo, soy hijo de Dios. ¿Por qué es importante que lo crea? Porque lo entendemos, pero a veces no lo vivimos como tal. Y ahí está la clave de esto, porque Pablo dice que somos hijos de Dios dando testimonio el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Porque ¿de qué se encarga Satanás? ¿O cuál es la táctica de Satanás a los verdaderos hijos de que sepan que realmente nosotros somos hijos de Dios cuando Satanás te llena de dudas? Satanás, cuando más dudas te pone de tu salvación, es porque sabe que el Espíritu ya te dio testimonio que eres hijo de Dios. Ahora, esto es importante ver lo que dice el 17. Y si hijos, o sea, no queda solamente que somos hijos de Dios, dice, y si somos hijos, ¿qué más dice que somos? También somos herederos. Herederos de Dios. Y añade algo más. Y coherederos con Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Gracias por ese entusiasmo. ¿Está contento que usted es coheredero con Cristo? Pero acá hay una coma y dice justamente, si es que padecemos juntamente con Él. No es que la herencia queda condicional y sujeta, sino que después del padecimiento por causa de su nombre, entendemos que lo que perdemos acá no es comparado con la gloria venidera. Y allí nos enfoca justamente Pablo. Entonces lo que nosotros podemos dejar en claro, según las Escrituras, que nosotros somos hijos de Dios por haber puesto nuestra fe y nuestra confianza en la obra de Jesucristo a nuestro favor. Y el Padre nos declaró legítimamente hijos, porque es lo que dijo Jesús, y usted lo leyó allí alguna vez en Juan capítulo 1, versículo 12, cuando dice, ¿qué cosa? Que más a todos el que le recibe y el que cree en su nombre, Dios el Padre le da potestad, derecho legal de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Entonces, si usted está en el plano de convicción de que usted es un hijo de Dios, podemos avanzar. Si todavía no sabe si es hijo de Dios, no se vaya del Evangelio hasta que tenga esa convicción. Pero todos los que somos hijos de Dios, no se quede solamente con el gran beneficio de ser perdonado, justificado, adoptado por el Padre y libertado de la culpa y con una seguridad de eterna vida en Cristo Jesús, sino que ahora nos habla de una herencia. Y yo sé que ya está preguntando cuál es esa herencia. Entonces, mis hermanos, esta afirmación va a exigir una pregunta natural. ¿Sobre qué bases descansa esta herencia? Y una posibilidad futura que podíamos nosotros recibir o vivir en esa herencia, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que debo hacer para vivir en esa herencia? ¿Es una expectativa emocional lo que está haciendo referencia Pablo? ¿O es una oferta que puede quedar sin efecto en la vida cristiana? La respuesta clara que Dios es un Dios que aplica su legalidad conforme a sus pactos para que nosotros podamos tener convicción de que somos hijos y herederos juntamente con Cristo de todas las cosas. Entonces allí es donde vamos a desarrollar.
Lo que nosotros vimos en Gálatas es que Dios inició con un pacto y lo hizo con Abraham. ¿Se acuerda cuando Dios llamó a Abraham en el capítulo 12 de Génesis? Ustedes estuvieron estudiando Génesis y han pasado por estos capítulos. Y luego Dios ratifica esa promesa en un pacto que hace allí por el 15, cuando abre los animales, lo parte en dos y Él pasa por un camino como una antorcha y diciendo que así se parta mi reino si yo no cumplo esta promesa. ¿Y qué era la promesa? De cierto te bendeciré. Y en él, en Abraham, a todas las generaciones. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo en Gálatas? Conecta ese pacto y lo manifiesta directamente a la simiente que es Cristo como el cumplimiento de todas las cosas. Porque el apóstol Pablo nos conduce de este pacto abrámico y nos muestra algo que no puede pasarse por alto, que las promesas no fueron hechas de manera dispersa o indefinida, sino que fueron hechas a la simiente. O sea, en Abraham con cumplimiento en la simiente. Todas las promesas en Abraham han sido cumplidas en la simiente. Y Pablo aclara que la simiente es Cristo. Entonces, si todo lo ha cumplido Cristo, cuando Él consumó su obra, gritando allí en la cruz, Tetelestai, consumado es, todo se ha terminado. Hace 2000 años que aconteció esto. Nosotros en esta etapa no podemos seguir esperando nada porque todo ha sido consumado y ya ha sido dado por gracia a nuestros corazones. Por esa razón, mis hermanos, es que muchos cristianos viven con una fe débil, con una vida derrotada o debilitada por las influencias de un mundo al cual no pertenecemos. Si nosotros entramos en la razón de quiénes somos en Cristo, nuestra posición y lo que ya hemos recibido por gracia, pues mis hermanos, nosotros entenderíamos que no estamos absorbidos ni anclados a las situaciones que pasan en este mundo, sino podríamos decir como Pablo, mi esperanza no está puesta en las cosas terrenales, sino que mi identidad está en la ciudadanía de los cielos, donde espero a mi Salvador. Entonces, hermanos, aquí se establece el principio y el fundamento de la herencia redentora. Que la herencia está en Cristo. La herencia es cristocéntrica. La herencia es Cristo. Si nosotros tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si usted no tiene a Cristo, no tiene nada. Por más que crea que tiene, todo. Esa es la realidad de la enseñanza de Pablo en cuanto a esto. Pero lo que debemos ver nosotros es que el significado que nadie posee esta herencia es estando fuera de Cristo. Si estás en Cristo, es la herencia que Dios te ha dado. Hoy estoy empezando a poner fundamentos sobre la herencia para que terminemos hablando qué es la herencia y cómo usarla. Porque como dije, cuando pensamos en salvación nos vamos al futuro, en el cielo. Pero ¿cómo vivimos acá? ¿Cómo impacta mi nueva vida? ¿Y qué significa la herencia que tenemos en Cristo? Así que en términos de teología, nuestra unión con Cristo es la fuente de la bendición redentora que ya poseemos. Porque todo lo que es a Cristo, en Cristo y por Cristo ha sido dado a nosotros sin merecerlo. Nosotros hemos recibido toda la herencia de Cristo sin merecerla. Porque nosotros éramos esclavos y ahora somos hechos hijos. Y ese punto es crucial porque todo lo que pertenece al Hijo por derecho eterno nos ha sido concedido por gracia. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos exactamente todos los derechos concedidos y logrados por Jesucristo por su obediencia a nuestro favor. Eso lo hizo el Padre para que su nombre sea glorificado. Así que mis hermanos, Él claramente nos muestra a través de la Escritura cómo es el uso de su legalidad. Y es lo que quiero desarrollar en este momento, porque cuando vemos nosotros, aquí habla Pablo diciendo cuando Dios hizo la promesa. Y esto yo creo que en algún momento de visitas que tuve por acá, creo que enseñó un poco de qué se trataba lo de las promesas. Pero voy a repetirlo, ¿por qué? Porque las promesas en sí mismas no encierran ninguna garantía de juramento, de cumplimiento, ¿sí?
¿Ustedes han prometido alguna vez algo y no lo han cumplido? Sea honesto. ¿Y cuándo lo va a cumplir? ¿Sí? ¿Me prestás la máquina de cortar el pasto? 2 horas te la traigo, te lo prometo. Y hace 4 años que está ya. Promesas. ¿Te han prometido algo y no te lo cumplieron? Ahí duele más, ¿no? Cuando te prometen algo y no te lo cumplen. Porque las promesas en sí mismo no encierran ninguna garantía de cumplimiento. Fíjense en ustedes, si me acompañan a Hebreos capítulo 11, ese hermoso capítulo de la fe, dice el versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Lo leo de nuevo, Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea, antes de Cristo, y está hablando desde Abraham en adelante, y todos por la fe murieron, pero ellos no vieron la promesa. Sino que todo lo contrario, ellos, dice, creyéndolo, mirándolos de lejos, saludaban y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que dicen esto claramente da a entender que buscan una patria, o sea, ponen su mirada en un futuro, pero ellos, toda esa generación, murieron sin haber recibido lo prometido. El último versículo, el 36, culmina el capítulo diciendo exactamente lo mismo. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mire que es larga la lista de Hebreos 11, todos estos, aunque murieron habiendo alcanzado buen testimonio, ¿qué dice? No recibieron lo prometido. Entonces nosotros vemos que la promesa en sí misma no encierra ninguna garantía de cumplimiento. Entonces ahí es donde Dios empieza a revelar su legalidad. ¿Para qué? Para que sea un Dios, el único Dios que existe, visto como veraz y como un Dios que cumple. Porque no es el problema de Dios, sino que es nuestra incredulidad. Somos nosotros los que muchas veces dudamos de esta situación. Pero es entonces allí que en la carta de Hebreo el autor se explaya en varias partes de este libro, dándonos muestra de la legalidad de Dios. Si vamos a Hebreos capítulo 6, nosotros vamos a ver cómo trabaja Dios en cuanto a las promesas. Porque como dijimos, las promesas en sí mismas no encierran ninguna garantía de cumplimiento. Hace falta que entonces se active un documento legal para que entonces pueda ser real. Cuando alguien va a alquilar una propiedad, existe un contrato. No es ya de palabras, tal vez en algún momento fue de palabra porque la palabra valía. Hoy no, hace falta un contrato. ¿Por qué? Porque yo puedo prometer que voy a pagar todos los meses, pero las promesas no encierran garantía de cumplimiento. Pero si yo voy y hago un contrato y lo hacemos timbrar y lo hacemos sellar y interviene un escribano, lo que estamos haciendo nosotros es juramentar esa promesa. ¿Se entiende? Entonces lo que dice acá en Hebreos capítulo 6, versículo 13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, o sea, conectamos lo que dice Pablo. Pablo decía, Dios le hizo la promesa a Abraham y a su simiente. Pero acá dice, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ¿qué hizo Dios? Juró. Interpuso el juramento. O sea, 2 elementos de su legalidad: la la promesa y el juramento. Dios dice, para que puedan tener confianza, convicción y seguridad y certeza de que yo voy a cumplir, no solamente le he prometido a Abraham, sino que ahora yo agrego juramento.
Y ahí tenemos dos cosas en las cuales dice la palabra claramente de que los herederos pueden tener un fortísimo consuelo de alcanzar la promesa para que tengamos juramento, tengamos esperanza. Ahora, fíjese en el versículo 18. Porque por dos cosas inmutables, o sea, promesa y juramento, que interpuso Dios, ¿no es cierto?, la cual es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de qué cosa, de la esperanza puesta delante de nosotros. En otras palabras está diciendo el autor de Hebreo, hermanos, si las promesas no tienen una garantía en sí misma de cumplimiento y hace falta un juramento, vemos que Dios quiso jurar y juró por sí mismo, porque no teniendo otro mayor, para que nosotros, los que íbamos a recibir la herencia, tengamos plena certeza y convicción de que todo lo que Él prometió se va a cumplir. Y saben, mis hermanos, cuando una promesa se juramenta en el hecho legal de una escribanía, se llama un acto testamentario o es un acto que se llama notarial. Un escribano hace una nota y lo sella. Entonces, esta expresión de legalidad, de promesa y juramento, haciéndose justamente como un acto legal, se transforma en lo que es un testamento. Es algo que se está diciendo, voy a cumplir. Eso se llama pacto. Y Dios hizo pacto con Abraham, pero luego Dios anuncia un pacto mucho mejor, basado en mejores promesas. ¿Sí o no? Y ese pacto basado en mejores promesas desplaza al pacto anterior porque es un pacto viejo, un pacto condicional en el cual nadie podía cumplir, pero este pacto está basado en mejores promesas. ¿Por qué? Porque ya no es en Abraham a la simiente, sino a su simiente. Ya es pacto con uno solo. Y ese pacto es solamente con quien nos iba a representar a nosotros, Jesucristo. ¿Lo van entendiendo? Entonces hasta acá empezamos a ver que el cuadro se va armando. Y empezamos a ver que la promesa de Dios ya era suficiente. Dios no miente. Dios no necesita hacer ningún juramento. Ya era suficiente. Pero sin embargo, una clara expresión de amor de Dios, sabiendo que nuestro estado caído tiene tendencia a dudar o a no creer o a volverse atrás, en una condescendencia llena de gracia, Dios lo que hace, decidió confirmar su palabra mediante ese juramento. Y hermanos, nosotros vemos de que Dios dice que no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, yo te voy a bendecir grandemente. Así que, no porque su palabra necesitara refuerzo, no porque necesitara que Él no quede como mentiroso, sino porque Él quiso dar mayor consuelo y esperanza a los herederos de que es verdad, esto ya sucedió hace 2000 años. Porque Jesús lo logró. ¿Qué ha pasado desde el año que Jesús resucitó y se ascendió hasta este momento con la iglesia? La iglesia necesita volver a enfocarse en la legalidad de Dios para vivir ya con el uso de la herencia del Señor. Pero explicar de qué se trata esto. ¿Me van siguiendo? Entonces, hermanos queridos, en el mundo antiguo los juramentos eran importantes. Implicaban invocar una autoridad superior para que haya garantía. Pero Dios, ¿quién superior puede tener? Ningún otro. Entonces Él juró por sí mismo para que nosotros podamos tener esa seguridad de la promesa juramentada. Así que aquí encontramos esos dos elementos que dice la Escritura que son inmutables para Dios. Él promete y jura. Y cuando promete y jura, esa promesa y juramento se transforma en pacto porque es un carácter legal. Es lo que Dios ha hecho. Por eso es que el primer pacto estaba escrito en tablas de piedra. Y el segundo pacto está escrito en nuestros corazones. El pacto en Cristo. Nosotros somos la carta viva del Señor. Bendito sea el Señor.
porque tenemos el sello del Espíritu en nuestras vidas. Así que esto nos afirma claramente, con absoluta claridad, que Dios no miente. No es el problema Dios, el problema es cómo yo tomo su verdad, cómo yo me muevo conforme a su verdad. Así que la herencia de los creyentes no descansa en la inestabilidad de nuestro corazón. Porque un día me siento un gran héroe de la fe y otro día me siento que estoy en el pozo del abismo. No es emocional, es legal. Legalidad. Dios es inmutable. Dios, a pesar de nosotros, es glorificado por la obra de Cristo, por nosotros. Y eso, mis hermanos, nos afirma claramente de que no depende de nuestro estado emocional espiritual. Depende del consejo eterno de Dios, que es inmutable y no va a cambiar. Así que, mis hermanos, no tome su vida cristiana de acuerdo al estado de ánimo. Vaya a las Escrituras y confirme su fe cada vez que vea que la obra ya ha sido consumada. Alguien dice, lo mejor está por venir. No, hermano, lo mejor ya vino. Y triunfó, resucitó, logró todo. Y está sentado a la diestra del Padre y a la vez está en mí y yo en Él. Cristo es lo mejor. Yo no quiero un cielo sin Cristo, yo quiero a Cristo como mi cielo. Por esa razón, mis hermanos, todo esto nos lleva a una seguridad que la salvación no es presunción humana, sino que es un acto de la fidelidad y la legalidad divina. Y esto nos lleva a nosotros, cuando los creyentes empezamos a ver que Dios no juró por alguien más, sino que Él juró por sí mismo. Él no va a cambiar y lo ha demostrado a través de esa promesa juramentada que se hizo pacto. Y esa palabra pacto se traduce como testamento. Ustedes tienen la Biblia que dice Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Entonces aquí encontramos otro elemento más de la legalidad de Dios. Si esa promesa juramentada se hizo un pacto que se transformó en un testamento legal, pues entonces acompáñeme a Hebreos capítulo 9 y vamos a ver cómo Dios expresa el tema del testamento. Dice, versículo 15, Hebreos 9:15, así que por esto es mediador de un nuevo pacto. Nuevo pacto, ya el antiguo no es. Ahora hay un mediador de un nuevo pacto. Ese mediador es Jesucristo. No hay otro mediador, solamente Jesucristo. Ahora dice, pacto para que interviniendo la muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, acá hay varios llamados, reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuándo recibimos la promesa de la herencia eterna? ¿Cuando yo me muera y vaya al cielo recién? ¿O cuando Cristo obra como mediador? Ya sucedió esto. Ya sucedió esto. Por lo tanto, usted y yo ya somos hijos de Dios. Ya somos herederos de Dios. Ya somos coherederos juntamente con Cristo de todas las cosas. Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Qué quiere decir? Relacionarnos con la causa de Cristo. Él vino a un mundo que le odiaba para redimir. Nosotros fuimos enviados a un mundo que nos va a odiar y nos odia para anunciar el mensaje del Redentor. Por eso, mis hermanos, hay algo extraordinario que dice acá en esta cita, que la herencia la recibimos los llamados por medio de la remisión que se ha pagado con la sangre de aquel mediador. Pero fíjese el 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. ¿Sí o no? Yo no puedo cobrar una herencia si el testador todavía está vivo. Cuando él muere, se hace efectiva. Y acá dice lo mismo. Es necesario que intervenga la muerte del testador porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre que el testador vive. Por lo tanto, encontramos en la legalidad de Dios que Cristo toma una faceta muy clara
Él es mediador porque es el que con su redención, con su sangre, hizo propiciación de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que el antiguo pacto quede cumplido. Pero el nuevo pacto apunta ¿a qué? A herencia. Y lo dice ahora ya no como un mediador, sino ahora como un testador. Jesús ahora delante del Padre es testador. Porque ¿qué es el testador? El que dice cuál quiere que sea su voluntad. ¿Y qué dijo Jesús en esa oración preciosa de Juan 17? Padre, a los que me diste, yo quiero que ellos también estén donde yo voy a estar para que vean mi gloria. Hay un pedido en oración y el Padre recibe el amén de Cristo y nosotros vamos a estar en Él y con Él para siempre. Por eso Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré a mí mismo y os tomaré para que donde yo estoy, vosotros estén. Esto es maravilloso, hermano. Nuestra mente chiquita, limitada, corrompida por el pecado todavía no lo entiende. Pero lo que es la realidad en el plano espiritual es maravilloso, mis hermanos. Lo que está diciendo acá la Escritura es que nosotros vemos que hay un mediador que de pronto muere, redime a un pueblo, cumple el viejo pacto, no queda una ley sin cumplirla. La última ley es la paga del pecado, es muerte, y Él murió. No quedó inconcluso, el Padre quedó satisfecho. Pero en la aplicación de la promesa que Dios hizo a Abraham, no un grupo étnico, sino hasta lo último de la tierra, era justamente que el testador dice, yo quiero que todos los que me diste estén para que vean mi gloria, Señor. ¿Y qué es necesario que intervenga para que el testamento se cumpla? La muerte del testador. Pregunta, ¿murió Jesús hace 2000 años, sí o no? Murió. Pero Él no quedó muerto. Él lo que hizo es dar legalidad a nuestra herencia. Ahora que el testador murió, el testamento ya es válido y la herencia la reciben los llamados. Bendito sea el Señor. Por eso, mis hermanos queridos, Jesús es mediador, es testador, pero también Él es fiador. Por esa razón, mis hermanos, cuando el fiador se presenta delante del Padre, el fiador vendría a ser el escribano, que después que muere y el que hace efectiva la herencia dice, esto les corresponde a ustedes. Jesús ahora es fiador delante del Padre por la aplicación de la redención que el Espíritu Santo hizo en nuestras vidas. Entonces acá vemos el cuadro completo de la legalidad de Dios. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nosotros? ¿Cómo es que dice que somos herederos? ¿Usted cree que somos herederos? Bueno, ponga carita de heredero, hermano. No de deudor, de heredero en Cristo. Somos herederos. Claro que somos herederos. Pero ¿cómo se aplica? ¿Dónde está la aplicación de esto? ¿Cómo podemos nosotros entender que esta vida que hemos recibido es gloriosa y que la herencia eterna no es un ideal o algo para seducir una emoción, sino que es un derecho adquirido por gracia, no por méritos, en la obra consumada de Cristo? Es donde empezamos a ver, ¡oh, qué amor! ¡Qué inmenso amor! Tan grande es tu amor, Señor, que no lo puedo entender. Es extraordinario. Entonces empezamos a ver, mis hermanos, que aquí la revelación avanza hacia un punto culminante de esa legalidad. Cristo es presentado como mediador de un nuevo pacto, porque había un pacto viejo y había un pacto nuevo, y Él es el mediador. Él cumple uno y empieza a garantizar la entrega de la herencia a los herederos bajo un nuevo pacto. Hermanos queridos, esa imagen es profundamente legal y jurídica. Los que conocen, o si son algún abogado o conocen del movimiento jurídico, son terminologías legales las que Dios está usando en su palabra. Y un testamento no entra en vigor mientras el testador vive, dice su palabra. Por lo tanto, solo se activa cuando muere el testador. Y por la gracia del Señor, tenemos suficiente testimonio de que nuestro Redentor, el Salvador, aquel que nació para morir, murió y cumplió.
Y por eso es que la cruz no fue un accidente histórico, no fue una tragedia inesperada, no fue la obra sanguinaria ni de los romanos, ni el celo envidioso de los judíos. Fue un plan perfecto, fue un acto soberano de parte de Dios, un Dios que no improvisa los hechos, sino que los planifica desde antes de la fundación del mundo para que todas las cosas lleven gloria a su nombre. Y esto lo hizo incluso antes de que todo existiese, porque el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. En el plan, en el decreto eterno, Dios ya había hecho algo inmutable que iba a suceder. Y lo más hermoso es que Dios ya te había escogido para ser destinatario de su herencia en Cristo Jesús. Por eso, aquí se une la justicia y la gracia. La muerte de Cristo no solo expió los pecados de todos nosotros, validó el testamento que íbamos a recibir como herencia. Quiénes somos en Cristo y lo que hemos recibido. Y no solo nos quitó la culpa, sino que nos aseguró la herencia y la familiaridad de pertenecer al hogar celestial, a la familia del Dios viviente. Por eso Jesús, cuando enseñó a orar, no dijo, ustedes oren así, Padre del Señor Jesús. Él dijo, Padre nuestro, Padre nuestro. Y si la herencia dependiese solamente de nosotros, nunca lo hubiéramos alcanzado. Si la herencia depende de la muerte del testador, pues el testador ha muerto y ya ha resucitado para ahora presentarse delante del Padre como el fiador. Padre, la obra ha sido consumada. Padre, ahora aquí está lo que he logrado. Y el Padre tomó satisfecho el triunfo de Cristo y lo imputó a nosotros. Y nosotros pasamos a ser beneficiados de esa obra maravillosa. Así que ni la acusación del enemigo, ni la debilidad del creyente, ni las circunstancias emocionales o adversas o temporales que puedan pasar pueden invalidar, porque Pablo dice en Romanos 8 que no existe cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Ni tus estados de ánimo, ni tus yerros o pecados o caídas. ¿Cuántas veces cae el justo y se va a levantar? El Señor es fiel en su palabra. No depende de nosotros porque su pacto es con Cristo. El pacto es Dios y el Padre y el Hijo. El Hijo glorifica al Padre en obediencia y el Padre glorifica al Hijo por su entrega de amor y en el cumplimiento. Dios es un Dios legal. Por eso, mis hermanos, nos hacemos esta pregunta. Si todo esto es real como dice la palabra y yo lo creo, yo soy hijo de Dios, soy heredero juntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué me siento derrotado? ¿Por qué me siento como que llego domingo a domingo arrastrándome a ver si vuelvo de nuevo? ¿Por qué? Ayer hablamos de la necesidad de la madurez espiritual. Y esto es lo que forma parte de la legalidad de Dios. Y por eso si volvemos a Gálatas, donde hemos fundamentado nuestro inicio de sermón, vamos a ver que en Gálatas también está diciendo no solamente que Dios hizo promesa a Abraham, y hablando en el hilo de la herencia, de la promesa, el capítulo 4, el apóstol Pablo expone lo siguiente, versículo 1. Pero también digo esto, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo aunque sea señor de todo. Puede ser legítimamente heredero, pero si es niño, no pareciera que es heredero, porque toda su herencia está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Sí o no? ¿Lo está leyendo conmigo? ¿Lo está viendo en su escritura? No estoy inventando esto. Dice la escritura que nosotros somos legítimamente herederos. Pero si no estamos gozando de la herencia ya, no es porque no la hemos recibido, sino porque somos niños espirituales. Aunque sea señor de todos, pareciera que es esclavo. ¿Por qué? Porque es dependiente todavía. Depende de los tutores y curadores, depende de los que administran todas las cosas, porque usted no sabe usar la herencia. ¿Se entiende?
Entonces aquí encontramos que hay una palabra clave. ¿Quién declara la mayoría de edad a un hijo? Allí lo dice. Hasta el tiempo señalado por el Padre. El Padre dice ahora. Y es que nosotros empezamos a ver, mis hermanos, que cuando vemos este acto de legalidad, lo enfoca directamente en Cristo. Por eso es que nosotros vemos que para que esto se cumpla, el versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo de la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? Dígalo fuerte, la adopción. Y ahí aparece otro atributo de la legalidad de Dios. Adopción. Adopción. Todos nosotros fuimos adoptados por Dios. Ahora, la palabra adopción, en este contexto y en el contexto cultural con que se fue escrito, no es la misma interpretación de la palabra adopción que nosotros tenemos en nuestro contexto social. Porque para nosotros adopción es prohijar un hijo que no es nuestro como nuestro, darle el apellido y darle la posibilidad de vivir en nuestra familia con todos nuestros bienes. Esa es la adopción. Pero en el contexto bíblico, histórico y legal, desde ese momento donde Pablo escribe, la adopción no es prohijar, no es tener un hijo que no es nuestro como nuestro, sino es que nuestro propio hijo legítimo es declarado mayor de edad para entonces usar los bienes del Padre. La palabra es huiostesias. La palabra es huiostesias. Huios significa hijo. Huios. Y la combinación palabra huiostesias es que el Padre dice hijo maduro. Hijo maduro. Y curiosamente es exactamente la misma palabra que está escrita en griego y que describe el mismo hecho y suceso cuando Jesús, ¿se acuerda?, salió del bautismo del Jordán y se abrió los cielos y la voz del Padre se escuchó. ¿Y qué dijo el Padre? Huiostesias. Dijo, este es mi hijo que me complace. ¿Qué estaba diciendo? No es que a partir de ese momento ahora era hijo, él es hijo. Pero Jesús estuvo 30 años en el nivel casa. ¿Sí o no? Si nosotros supiésemos que ¿dónde hay un niño chiquitito por acá? A ver, ¿no hay un varoncito por acá? Todos son nenas, che, mirá qué cosecha va a haber acá, ¿eh? Allá, ¿a dónde está el varón? Bueno, mira, ¿cuántos años tiene ese nene? 8 años. Bueno, si supiéramos que Él es Jesús y tiene 8 años, está aquí con nosotros, nosotros nos veríamos tentados, conociendo quién es Él, de ponerlo a predicar, de que Él empiece a sanar, que haga milagros, que no sé, cuántas cosas. Pero Jesús no se dio a conocer así. Aparece un par de pinceladas en su etapa cuando es consagrado, después aparece a los 12 años hablando con los doctores de la ley, y luego su próxima aparición es a los 30 años. ¿Él era el Hijo de Dios, sí o no? Sí, Él era Hijo de Dios, pero Él no hacía usos de sus atributos divinos como Hijo, sino que Él mismo dijo, yo no hago nada por sí mismo, sino lo que el Padre me da que haga. ¡Wow! ¿Y a quién representa Jesús? A nosotros. ¿Se va entendiendo? En un momento Jesús inicia su ministerio y por cumplimiento de la palabra del Señor, Él se bautiza. Porque Juan no quería que lo bautice. No, yo no puedo, yo necesito ser. Y Él dice, no, Juan, deja que se cumplan las Escrituras. Él ha venido para el cumplimiento. Por eso es que Juan, siendo primo de Jesús, Él no dijo, ahí viene el hijo de mi tía María. Él dijo, aquí el Cordero de Dios. Porque entendía que era el cumplimiento y el momento. El Padre abre los cielos y dice, huiostesias, es ahora mi hijo que me complace. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento Jesús inicia su ministerio en autoridad y en dominio, en poder. Los demonios entendían quién era, se postraban. Él tenía toda autoridad, aunque no lo hacían bajo atributo de Dios, sino por guianza del Padre. Y todas las mañanas, siendo aún de noche, Él se iba a orar al Padre. Y dependía del Padre.
Por eso que el Padre se complace de los hijos maduros, porque los hijos maduros dependen del Padre, obedecen al Padre y usan los recursos de gloria que el Padre les da para la expansión del Evangelio, como lo hizo Jesús. Entonces el problema no es que no tengas la herencia, es que todavía somos un reino de niños y necesitamos madurar, necesitamos crecer. Necesitamos entender, mis hermanos, que acá hay legalidad de Dios. Por eso en Hebreos, lo hemos leído ayer creo, capítulo 5, dice claramente las características y las cualidades de los niños y de los maduros. Y probablemente en este momento usted pueda calificarse si es un hermano maduro o es un hermano niño. ¿Qué dice el capítulo 5, versículo 11? Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos, los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es, ¿cómo? Inexperto en la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es niño. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la madurez tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. Así que solamente usted evalúese delante de la palabra de Dios cómo usted se relaciona con la palabra de Dios y usted mismo ya está sabiendo si es niño o es maduro. Porque el que es inexperto en la palabra necesita todavía leche, que son rudimentos, doctrinas básicas. Y si usted es niño, usted es legítimamente heredero, pero todavía está su herencia bajo tutores y curadores, porque el Padre no le va a dar la huiostesias todavía hasta que usted no alcance madurez. Si empezamos a entender que la madurez es el uso de la palabra correcta, el conocimiento de Cristo revelado en su palabra, empieza a moldear nuestra alma y todo nuestro sentido empieza a ser ejercitados en el discernimiento. Comenzamos a ver, hermanos, cuán hermoso es vivir la herencia del Señor. ¿Vamos bien? Ya me quedan 10 minutos. Prometí no ser tan largo. ¿Pero vamos bien? ¿Seguro? ¿Tengo tiempo? Legalidad es que Dios no va a mentir, no miente. Cumplimiento, Cristo lo hizo, ya cumplió. No sé qué esperamos, ya está todo hecho. Gracia es la aplicación que hizo el Espíritu Santo en nosotros. Lo tenemos todo lo que nos falta, lo tenemos todo. Entonces ya entendió por qué nosotros no vivimos de una manera como deberíamos. Porque todavía estamos en proceso. ¿Somos hijos? Sí. ¿Pero ha llegado tu madurez señalada por el Padre? Entonces, para ir concluyendo un poco, voy a hacer mención a qué se refiere la herencia. Porque la herencia no es para cuando yo vaya al cielo recién. ¿Esto está bien? ¿Se escucha? Sino cómo vivimos acá. Porque la herencia en Cristo es primeramente que Dios nos acepta como hijos suyos. Y esa herencia de Efesios 1 dice que fuimos aceptos en el amado, por eso fuimos aceptados como en adopción por el Padre, según el puro afecto de su voluntad. Hay amor expresado allí. Y esto nos lleva a nosotros a entender que esa herencia, Dios nos muestra la porción de la eternidad a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, que en la cual aquí nosotros podemos deleitarnos en la oración, que es la forma de poder tener un diálogo con nuestro Dios.
Pero usted se dará cuenta que los niños por lo general no tienen una expresión elocuente natural con sus padres porque son niños. Pero cuando son mayores empezamos tal vez a tener un diálogo un poco más abierto y más profundo de algunas situaciones. Algunos niños nos han hecho transpirar cuando vienen de la escuela con algunas preguntas que por lo general el mundo ya tiene asumido, ¿no? ¿Qué es mamá aborto? ¿O qué es? O ¿cómo nace un niño? Y entonces los padres empezamos a transpirar, ¿no? ¿Cómo le explicamos? Decimos, ¿no? Pero en algún momento esas preguntas que empiezan a preguntar, empezamos a ver que hay un cierto grado de comprensión. Ahora, si viene tu hijo de 34 años y te dice, mamá, ¿cómo llegan los niños al mundo? Hay un problema. Algo no ha madurado, no ha crecido. Bueno, hermanos, hay cristianos que hace años que están en la iglesia, años y años, y la Biblia, no lo digo yo, no lo dice el pastor Ismael, la Biblia dice, ya deberían ser maestros. Ya deberían ustedes estar en un nivel de madurez, plantando iglesias, ayudando a otros, discipulando a los que recién están comenzando. ¿Para qué? Para que el Señor sea visto como un Dios que cumple todas sus cosas que Él prometió. Por eso es que cambia la situación. Herencia es identidad. Herencia es relación con el Padre. Dios es parte de esa herencia eterna en nosotros. Es nuestra totalidad, pero nosotros debemos vivirla en Cristo. Por eso el Salmo 16:5 dice, Jehová es la porción de mi herencia. Me cayeron las cuerdas en lugares deleitosos. Qué hermoso salmo, el Salmo 16. Léalo completo. Pero es una belleza. Porque termina diciendo, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Dice tu presencia, no dice en el cielo. Aquí tenemos presencia de Dios y haga de Cristo la delicia de su vida para siempre. Satisfágase en Cristo, siéntase satisfecho. La justificación y la aceptación es irrevocable. Dios nos ha justificado por los méritos de Cristo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Yo no sé si usted tiene paz con todas las personas, pero saben, con Dios estamos en paz. Eterna paz. Y la herencia en Cristo es sentirnos y caminar aunque el mundo y Satanás nos acusen de todas las cosas delante de los ojos del Padre. Él dijo en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bendito el Señor, bendita herencia. Es para que no vivas con culpa si ya entregaste tu carga al Señor. Para que no vivas con culpa, sino que entregues todo tu ser, rindiéndote a aquel que es amplio en perdonar y que su sangre es eficaz para perdonar y limpiarte de todo pecado. La adopción, que dice Romanos 8:15, pues habiendo recibido el espíritu de adopción, lo cual clama, Abba Padre. El Espíritu Santo como garantía es nuestra herencia. Nunca serás desamparado por la obra preciosa del Espíritu Santo en ti. Porque el Espíritu Santo opera en 3 dimensiones en nosotros. Jesús le dijo antes de ascender, reciban el Espíritu. Y sopló sobre ellos. El Espíritu estará en vosotros. Pero después dice, yo me voy y vendrá el Espíritu Santo y Él estará con vosotros. Pero antes de ascender dijo, pero recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. En, con, sobre. ¿Qué más te falta? Herencia. Si usted estaba pensando en un Rolls Royce, en una mansión en el Caribe, unos collares de oro con un signo dólar acá, pues no. Dios tiene muchas cosas mejores que esas. Él es el dueño de todo. Todo lo creó y todo lo hizo para mostrar la gloria de su nombre. ¿Y qué dice el Salmo? Cuando miro todo lo que es obra de tus dedos, Señor, ¿quién soy yo para que te hayas acordado de mí? Pero dice que todo lo ha puesto debajo de nuestros pies. ¿Por mérito mío? No. Por la simiente.
que es Cristo Jesús. Termino. La santificación progresiva es una herencia. Todos los días el Espíritu Santo va obrando en mí y en usted para moldear a Cristo. No más como eras antes, porque un día sentirás la eustasia del Padre, porque serás una persona que ha ejercido conocimiento y aplicación de la palabra para que otros sean bendecidos también. Concluyo. Ser herederos de Cristo significa que nuestra esperanza descansa en la fidelidad inmutable de Dios. Tú eres heredera. Tú eres heredero. Cristo es coheredero de nosotros. Lo que quiere el Padre es que madures, porque dice los que han alcanzado madurez. O sea, que vamos en progresión hasta alcanzar esa madurez. Un joven una vez me dijo: pastor, todo lo que usted sabe, usted no puede orar para que yo reciba. No se trata de eso. Acá hay errores, acá hay caídas, hay tropiezos, hay marcha atrás, vuelta de nuevo. Me pasé varios kilómetros y hay que volver, porque la palabra es nuestra guía, lumbrera nuestro camino. Si hacemos lo que la palabra de Dios dice y agudizamos nuestros oídos y escuchamos la dirección del Espíritu Santo, hermano, vas a entender que lo mejor que te puede pasar es ser dependiente de Dios. Entonces la madurez es un resultado. Así que no esperes tu aprobación por los likes que te dan las redes sociales. No esperes la aprobación para sentirte a alguien por lo que dicen los demás. Porque muchos, incluso grandes, se frustran porque no tienen aprobación del mundo. Pues mis hermanos, nosotros ya fuimos aceptos en el amado delante del Padre. Ya no hay nadie que pueda sacarte de ese precioso lugar, la presencia de Dios en nuestra vida en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, la herencia está asegurada por el Dios que no puede mentir, que ha confirmado la sangre de su Hijo que murió y que la ha aplicado en la herencia en la resurrección como fiador, dándolo por el Espíritu Santo, lo que ya poseemos. Quiero que tú te vayas hoy de esta congregación, de esta iglesia, diciendo: gracias, Señor, porque aunque yo no me dé cuenta, lo tengo todo. Ahora, Señor, madura mi vida, ayúdame a crecer, porque el crecimiento lo das tú, para la gloria de su nombre. Y déjenme decirles que nos vamos a sorprender, porque aquí hay hermanos que están llenos de la gracia del Señor, pero todavía son niños. Yo no puedo saber si él va a ser un cirujano exitoso o un gran economista. Es un niño, pero cuando crece y empieza a desarrollar, podemos decir: wow, lo que alcanzó. ¿Sabes lo que están sentados acá? Tristemente, el lugar donde todos los tesoros se sepultan se llama cementerio, porque muchos vivieron y murieron y nunca supieron para qué existieron. Descubre lo que tienes en Cristo Jesús. Oremos.